Listo para la sesión 38 en nuestras meditaciones en 1 de Pedro. Ahora vamos a tener que dirigirnos a los jóvenes por un momento. Lo vamos a ver en el versículo 5 del último capítulo, el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, donde Pedro comparte su corazón a los jóvenes. Vamos a leer solo este versículo, 1 de Pedro 5:5, leyendo de la nueva Biblia de las Américas. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Podemos ver que no solo dirige la palabra a los jóvenes, y es interesante que la palabra sí es cierto en la NBLA, los más jóvenes, porque la palabra en griego es una palabra comparativa. Entonces, comparando con los más maduros, se dirige a los más jóvenes. Pero también dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Vamos a ver, al fin el apóstol tiene algo que decirnos a todos, es cierto, y lo recalca con una cita de uno de los libros del Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en Proverbios 3:34. En nuestras Biblias se lee así: ciertamente él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. La traducción resiste a los soberbios ciertamente viene de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento que la mayoría de los judíos usaban en el primer siglo, la traducción en el griego. La exhortación es a la humildad y que la debemos de ver como algo del cual nos vestimos en nuestro trato mutuo, porque Dios da gracia a los humildes cuando a los soberbios o los escarnecedores, Dios los trata pagándoles con la misma moneda, podemos decir. Pero bien, estoy anticipando demasiado la conclusión de nuestra meditación. ¿Cuál es la palabra de exhortación que Pedro nos dirige ahora? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Asimismo, ustedes, los más jóvenes. Con estas palabras el apóstol indica que la fuerza de su argumento acerca del comportamiento y las actitudes de los ancianos también se aplican a los más jóvenes del grupo. No necesariamente está hablando a adolescentes ni adultos que se identifican como jóvenes, sino a los más jóvenes, los que quizás no se consideran como ancianos. ¿Y qué es lo que deben hacer? Someternos parece algo negativo, pero cuando vemos que se trata de la voluntad de Dios, bajo su supervisión y cuidado, ¿podemos realmente dudar y quejarnos? ¿Qué es de esto de someternos? Me acuerdo muchas veces en la consejería con parejas que la mujer dice que no está nada dispuesta a someterse a su marido y menos el marido a la mujer. Pero aquí se trata de algo que Dios nos está diciendo que es algo mutuo que debemos de experimentar bajo su supervisión, bajo el cuidado de Dios mismo. ¿Podemos realmente dudar y quejarnos en este caso? Pienso, por ejemplo, en la regla que les damos a los niños cuando vamos a nadar. Ya que tenemos la nietecita de 6 años y le gusta nadar, le encanta, pero tenemos que darle reglas. Hay normas que ella tiene que respetar, ¿verdad? En la piscina, en la alberca, o si estamos en una playa, hay normas, hay reglas. Les damos esas reglas que se sometan a esas normas por su bien. No es para restringirles en su actividad, no es para que no tengan, no se diviertan, sino para protegerlos contra los peligros del agua.
El joven que no quiere someterse igualmente corre el riesgo de meterse en problemas, aunque se trate de agua profunda figurada, ¿verdad? Los ancianos en nuestras vidas tienen mucha más experiencia y por eso debemos confiar que las reglas que que nos dan nos van a proteger y no solo restringir. En la situación moderna del mundo, dentro de la iglesia y fuera, en el mundo en general, hay tanta presión de ignorar las reglas o de negociar con las reglas y las normas. Hay muchos que dicen que esas normas de la Biblia, por ejemplo, son anticuadas, solo para los viejitos, que Dios ya no nos exige tantas cosas. Corremos el riesgo, lo tengo que repetir, corremos el riesgo de meternos en aguas profundas y el peligro de una vida totalmente perdida por la inmoralidad, la enfermedad. El pecado siempre destruye y Dios siempre quiere protegernos de la destrucción, de la maldad, del pecado. El pasaje que tenemos delante no nos dice mucho en cuanto a los detalles, sino de la actitud. Si nuestro deseo es cumplir con la voluntad de Dios, de ver su reino establecido en nuestro corazón, de ver su iglesia prosperar, en especial en el espíritu. Entonces tenemos que someternos. Y les prometo que cuando se hace con el espíritu correcto, Dios dará la victoria y será glorificado en nuestra vida. Revestirnos de humildad. A ver, tengo aquí una cita. Que quisiera compartir. Viene del comentario en el blog por John David Walt, el sembrador maestro en el semillero. Se encuentra en www.seedbed, S-E-E-D y luego B-E-D, como cama de semillas, ¿verdad? Seedbed.com. Él pregunta, ¿qué es la humildad? Realmente, ¿qué realmente es esto? La conocemos cuando vemos, ¿verdad? Y podemos detectar una falsificación a varios kilómetros de distancia. Es por eso que tratar de ser humilde nunca funciona. Hay dos dinámicas fundamentales en juego en todos los humanos: identidad e imagen. La humildad solo proviene de un sentido seguro de identidad. Y un sentido seguro de identidad proviene de pertenecer a Jesús. Me encanta cómo la expresa Oswald Chambers en su obra Psicología Bíblica. Dice Chambers, la humildad no es un ideal, es el resultado inconsciente de la vida correctamente relacionada con Dios y centrada en Él. Sigue el hermano Walt diciendo, cuando uno no tiene un sentido seguro de identidad, toda su energía se va en el manejo de la imagen. Aquí es donde entra el orgullo. El orgullo es la estrategia para superar una identidad interna insegura mediante el desarrollo de una falsa seguridad en torno a la imagen externa de uno. Vemos esto en todas partes, en dos expresiones básicas: codependencia enredada e independencia aislada. O en un lenguaje sencillo, siempre tratar de agradar a los demás y el alto rendimiento o esforzarse solamente en la ejecución. Bien, la humildad no es un comportamiento. Tenemos que concordar con eso. Es la manifestación externa de la verdadera identidad interna de uno. Y cuando Pedro dice que se vistan de humildad los unos con los otros, es en realidad proponer que la imagen exterior refleje la verdadera identidad interna. Quítese la imagen falsa. Sea su verdadero yo. Vístase de humildad. Corte la pretensión. Así es como Pablo
lo dice. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Y la imagen verdadera de cada creyente es lo que el Espíritu Santo va demostrando por su poder transformador en la limpieza de la naturaleza vieja por la sangre de Cristo. Como dijera Pablo, de nuevo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. De 1 Corintios 15, versículo 10. Y se despide de nuevo hasta la próxima sesión. Su hermano en Cristo, Leroy Lindsay, que todos podamos aprender lo que significa verdaderamente vestirnos de humildad. La próxima sesión vamos a seguir con este tema, porque Pedro todavía no lo suelta. Amén.